שלום לכולם, אנחנו שמחים להיפגש שוב כאן בשיעור הצהריים שלנו. שלום גיל. שלום יאיר, שלום חברים. אז אנחנו, היום יש לנו שיעור שעוסק למעשה במה שהיה המאמר שלנו היום, בשיעור הבוקר. הרבה אנשים, אתם יודעים, סובלים בעולם הזה. גם אנחנו סובלים. הסבל היא תחושה שמגיעה אלינו ופוגשת אותנו בהרבה יותר זמן. El sufrimiento nos encuentran en la mayoría de los tiempos en estados que no esperamos, y de hecho, ¿qué hace que un sufrimiento se convierta de un sufrimiento material a un sufrimiento espiritual? ¿Y de qué forma podemos llegar a implementar la libertad de elección? Este es el tema que vamos a tratar a través del artículo, y vamos a comenzar la clase con un video de nuestro Rav en el que nos explica, nos abre un poco el tema del sufrimiento. Primero vemos este video. El sufrimiento, dice Rav, produce una evolución porque es señal de que nuestro Kli está en un estado imperfecto, incompleto. Si es un Kli con el fin de otorgar o con recibir, eso no es lo que importa. Pero un Kli que no está lleno siente la falta de llenado, y la falta de llenado lo sentimos como sufrimiento. Entonces resulta que el sufrimiento es una señal que el Kli no está completo. Y tenemos un problema que podemos llenarlo con la intención, que el mismo deseo no se puede llenar. El deseo tuvo una restricción. En la medida que yo lo trate de trabajar solo con el deseo, no me voy a llenar, porque por encima del deseo hay restricción. Y si yo no esquivo el tzimtzum, el Kli no se va a llenar. Puedo correr con el Kli vacío o prácticamente vacío a todos los grifos, pero hay una cobertura que no permite que no entre ni una gota. Ese Kli se conoce como el reconocimiento del mal, que yo empiezo a entender que hay una tapa que está sobre el Kli, y entonces solo si yo lo quito puedo llenarme. Tengo que dejar de ocuparme del Kli y transferir la restricción al Kli. Esto lo puedo hacer por medio del masaj. De esa manera puedo sacar la tapa que está tapando el Kli. En la medida que tengo luz que retornante, la misma medida se abre el Kli. Y así puedo llenarme. El problema es que no percibimos que la intención es un medio para llenar el Kli. Hasta que uno se hace más sabio y alcanza esta percepción, eso lleva mucho tiempo. El problema es que la intención lleva mucho tiempo percibir este estado. Bueno, sabemos que para hacernos más sabios, el Kli más importante que tenemos es
el entorno, de hecho. Así que incluyámonos con los amigos que se encuentran aquí en todo el CRI mundial, que no pueden entrar ahora en la clase. Y entonces juntos en este campo vamos a trabajar con el artículo de Ravash, justamente partiendo de esta dirección que nos dio Rav. Entonces, ¿qué es cada brisna de hierba? Tiene un designado arriba, quien la golpea le dice, crece en el trabajo. Este es el nombre del artículo. Entonces, vamos a leer con el primer extracto de acuerdo a esto se deduce por qué hacemos algo que no nos agrada. ¿Y quién nos obliga a hacer este esfuerzo? Es que arriba hay un solo encargado que golpea con su vara, y como no podemos soportar el sufrimiento, entonces nos retiramos. Y esto es el trabajo de coerción, que uno se obliga a trabajar por los sufrimientos que el encargado le da. Entonces le decimos que crezca. Por eso, si no, cuando uno nace quedaría tirado y no se saldría de allí. Por eso esa vara, ese palo con el que golpea el encargado a los creados, es el cli que nos hace avanzar. Aquí tenemos a alguien que se ocupa de manejar todo por medio de sufrimientos. Rav repitió ya varias veces este tema de las definiciones, que las definiciones van cambiando, que las definiciones que recibimos a veces queremos referirnos a todo por parte de la recepción y verlo a través de esa recepción, de ese prisma, hacia dónde avanzamos, cuáles son los creados. ¿Qué nos dice aquí? Hay una fuerza, un encargado que tiene un palo y golpea con sufrimientos, y a través de la coerción vamos avanzando. Y uno se obliga a hacerlo solo porque le están golpeando. O sea, hay un propósito de que tenemos que crecer a través de ellos. Y si uno no tuviera una meta, estaría tirado en algún lugar y no se desarrollaría. Por eso es que ese palo es lo que permite que uno avance. Tenemos aquí una base con la que Ravash nos da un punto de partida, una fuerza que nos empuja, un palo que nos da sufrimiento, que tampoco nos explica cuáles son estos sufrimientos, y con esto nos hace avanzar al desarrollo. Entonces, segundo el extracto, y esto también ocurre en cuestiones corporales como espirituales. La división es que en lo corpóreo no hay ocultamiento, es decir, que en los placeres corporales está el ojo que ve y el corazón que experimenta. Lo que ve el ojo es lo que produce el sufrimiento, porque lo que ve a la vista y a la mente quiere conseguirlo, y ese anhelo de conseguirlo, cuando no lo recibe, esto produce sufrimientos. Y estos sufrimientos se miden en la medida del anhelo por eso. Como lo vemos en la material, a veces uno puede matarse por perder un amor,
Y esto es porque no ve que pueda conseguir aquello que desea. Por eso dice, prefiero la muerte a mi vida. Y esto es solo especialmente en cuestiones materiales, mientras que en lo que es espiritual está el tzimtzum, la restricción. Lo que nos explica acá Rabash es la diferencia entre los sufrimientos en el sistema material y el sistema espiritual, que es el mundo por venir. Y nos dice algo bastante simple, que lo material, el sistema material, lo que queremos conseguir, lo vemos. Es más fácil medir si alcanzamos o no lo que queremos. Y de acuerdo a esto vamos avanzando. Esto es lo que nos produce los sufrimientos, porque vemos el llenado. Y de esa manera entendemos si lo conseguimos o no. Mientras que en lo espiritual hay un ocultamiento. Es decir, el placer espiritual está oculto, no tenemos claro cuál es. Sentimos una atracción y eso es una corrección de que se hace así a propósito y ya vamos a ver por qué. Extracto número 3. De esto se puede determinar lo que dice el Ari, que no hay ningún nivel que asciende, sino es a través de la Mein Nukvin, que Nukvin quiere decir carencia, que el agua es Binah, que recibió en su interior el estado de Malhut, que se llama carencia, por ser un hoyo. Y por eso el superior tiene que darle al inferior lo que le falta, debido a que no hay innovación en este mundo, sino es que viene del infinito. El superior asciende para dar abundancia al inferior. Y el trabajo se puede determinar que el estado este se conoce como primer estado, y el segundo es el inferior. Y entonces alcanza una carencia en el estado que se encuentra. Y esto es superior e inferior. De momento que encontró la carencia en el estado que se encuentra, esto se conoce en el trabajo como que los Meinukvin del inferior asciende al superior. En el estado anterior, solo las carencias llamadas sufrimientos son los que nos hacen que uno pueda avanzar. La última frase, otra vez, de hecho se deduce que solo las carencias que se denominan sufrimiento inducen los ascensos por los cuales siempre se elevan para avanzar. Entonces vemos que el punto en el corazón, en la chispa de la ruptura, de momento que se despierta en uno después de que ya se abre la oportunidad de recibir un tipo diferente de llenado. De hecho, cuando vemos acá los dos estados, el egoísta y el altruista, de momento que ese punto se revela, vemos cómo avanza. Entonces nos dice, ¿cuál es el punto en el corazón? Es la chispa de la ruptura, del masaj, de la intención con el fin de otorgar la cualidad de Binah. Y acá ya vemos que es un estado de elección propia que ocurre cuando el punto en el corazón se despierta, que empieza a actuar en la persona. Pero esto ya lo vamos a discernir mejor, todo el tema de los esfuerzos. Pronto vamos a dar lugar a las preguntas. Si tienen preguntas,
pueden enviar también en el chat. El último extracto en el artículo también nos da otro ángulo en el asunto del sufrimiento y nos dice qué función tiene en el proceso que nos encontramos. Dice Rabash, nos da el ejemplo muy práctico. Por ejemplo, una persona que vive en una habitación y se casó y es aragán, le gusta más descansar, entonces está de acuerdo a vivir en una sola habitación y ahora que es flojo, aunque está casado, quiere seguir viviendo así. Pero si tiene algunos hijos, entonces también siente el hacinamiento en la casa y también comienza a sentir el sufrimiento de vivir en una habitación. Luego el sufrimiento lo obliga a trabajar horas extras, lo que significa que debe hacer más de lo que está acostumbrado para mudarse a un departamento con varias habitaciones. Es lo mismo en el trabajo. Cuando uno es educado y su padre lo crió para ocuparse en la Torah, las mitzvot, y ve que no avanza, este sufrimiento hace que se esfuerce más para encontrar un guía que lo ayude a salir de ese estado como un niño en el trabajo. Quiere decir que el sufrimiento tiene una función muy importante porque nos ayudan a subir un nivel en el trabajo. Como en el ejemplo, que vive en una persona que vive en una habitación y ya es estrecho y tiene que esforzarse un poco más, ganar un poco más dinero para comprar un apartamento más grande. Esos son sufrimientos materiales simples y están los sufrimientos más complicados, más compuestos en el trabajo, que es cuando uno se dedica a la Torah y las mitzvot. Ese es el trabajo espiritual y empieza a ver, llegué o no llegué al propósito, se tiene que esforzar. Ese sufrimiento por no alcanzar ese estado es el que lo empuja hasta cuando llega a hacer los actos que tiene que hacer y entonces irrumpe al estado espiritual, al mundo espiritual. Veamos un video de Rav, cómo por medio de estos actos, estas batallas, pasamos al sistema segundo. El video número 2, por favor. Rav, cuando luchamos contra el sistema número 1, adquirimos el sistema número 2. Y esta lucha se encuentra en diferentes niveles. Tengo que luchar con mi deseo de recibir general, que yo es todo yo, solo pienso en mí, mi captación de las realidades que yo absorbo, todos los datos todos los detalles que hay a mi alrededor y los elaboro en un plan que está totalmente dirigido a mi favor. Yo estoy dispuesto a usar todos los que se encuentran a mi alrededor, lo que yo veo en el mundo, para mi beneficio. Y debo pasar a un sistema que es totalmente opuesto a eso. ¿Por qué? Porque en mi lucha, primero tengo que aprender el sistema en el cual me encuentro, que es egoísta de este mundo en el que yo percibo la realidad, y luego tengo que entender que desde este sistema, que es malo en su base,
es opuesto al sistema número 2, que yo no lo siento. Que me conviene de forma egoísta pasar al sistema número 2 y me desconecto de forma egoísta y pienso cómo pasar al sistema número 2 en forma independiente a mí mismo, lo que se llama con el fin de otorgar. Solo que yo paso al sistema número 2, el sistema espiritual, solo con la condición de que yo lo manejo, yo lo domino. Entonces, así adquiero estas dos realidades. También la número 1, este mundo, y también la número 2, el mundo venidero. O sea, el paso que yo hago con mi esfuerzo se realiza me provee la posibilidad de dominar toda la realidad, tanto material como espiritual. Y sí, hay aquí una lucha, un proceso de transición en el que uno reconoce que tienen sido sistemas y con ellos tiene que llegar a un estado en el que avanza a la espiritualidad. Vemos que tenemos ya algunas preguntas en el chat. A ver qué tenemos aquí. Una pregunta, creo que es Tatiana. André de Mac nos pregunta, nosotros nos dejamos los deseos animales y los humanos los ponemos hacia afuera, hacia la humanidad, y nuestras ambiciones las dirigimos no en beneficio propio, sino en beneficio de la sociedad. Es esto, ¿verdad? Si entiendo correctamente, dice Yair, podemos dividir los deseos en dos tipos: básicos, animales, simples, y los humanos, como hacemos en la división, en la evolución de los deseos. Y pregunta si es verdad que los deseos básicos nos los dejamos para nosotros y los demás, que son más humanos, los dirigimos al servicio de la sociedad. ¿Es esto verdad? Esa es la pregunta. Y más o menos se puede decir que sí. Tenemos que llenar los deseos materiales de forma que no falte ni que sobre, pero también tiene que haber esa base, porque si no hay esa base, vemos que todo se desmorona. Y más allá, queremos también incrementar el trabajo en la sociedad. Mac 167. La pregunta: ¿cómo se puede recibir el golpe del superior para que esto haga que crezcamos y no salgamos del camino? Bien, la pregunta está en su lugar. Nosotros, la mayoría, primero que nada, sentimos todo lo que viene de nosotros como golpe. De hecho, podemos tomar la raíz a través de nuestros esfuerzos, nuestro entorno, y entender de dónde nos llega el golpe. Y puede ser que en el camino, digamos que nos ocurrió algo, que una sensación, si es buena o mala, principalmente,
lo que sea que nos ocurra en la vida, cómo tú lo puedes interpretar, todo depende cómo lo ves tú. Cuando lo ves como un golpe, entiendes cuál es la raíz y entonces quieres no desviarte del camino. Entonces tenemos que reconocer de dónde llega lo que yo siento, lo que surge, de dónde viene. Esto es el principio de la formación de la intención, que uno empieza ya a entender de la evolución propia que hay algo que está ocurriendo, lo podemos ver de alguna manera o de otra forma, de dónde está la raíz, qué quiere decir esto sobre mí, sobre mi clic, que quizás sea un recordatorio, un señal de arriba, que yo tengo que cambiar mi intención. Como dice Rav en esta clase, que la intención es de hecho el medio para llenar el cli. Quiere decir que queremos llenarnos primero que nada y queremos saber cómo. Imagínate que cosas que se despertaron en ti como golpe, tendrás el clic correcto para que puedas trabajar de forma correcta. España 5, adelante. Hola amigos, buenos días, qué mundial. ¿Cómo podemos ayudarnos en la escena a dejar de mirar todo desde que me conviene a mí y empezar a mirar cada situación desde que nos conviene a conectarnos y avanzar juntas hacia el otorgamiento? Gracias. אם את יכולה לחזור לשאלה בבקשה? Si puede repetir la pregunta, por favor. Microlete. ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que no intentamos dominar la realidad para nuestro beneficio, sino que aprendemos a dominar ese egoísmo para que la realidad de conexión y el otorgamiento pueda gobernarnos? Gracias. כן, איך לא לנסות לשלוט במציאות ככה. ¿Cómo no tratar de dominar la realidad de forma que sea para el bien de la decena y no para mí? Hay que trabajar en la decena de la grandeza, de la meta. Está yo y está el Creador. Oye, yo soy grande y el Creador me ayuda en lo que sea necesario. Y en la medida que el Creador sea más grande para mí, yo me preocuparé menos por mí mismo y me ocuparé más del Creador, como el discípulo del rabino que le lleva la maleta. No quiere llevarse dinero, mientras que sí quiere dar honor al maestro. En la medida que sea más importante el Creador para mí que yo mismo, entonces voy a trabajar por Él y por sus enviados en este mundo, que son mis amigas en la decena. Entonces yo tengo que ver a mis amigas en la decena grandes. ¿Por qué? Porque esta sociedad me puede agrandar la importancia del Creador. Y es por eso, en definitiva, el avance depende en cuanto nos metemos
bajo la sociedad, bajo el esfuerzo de la sociedad, porque si no, no voy a tener grandeza del Creador y voy a tener solo la grandeza propia. En la sociedad, en la medida que podemos agrandar la cualidad de otorgamiento, los amigos, entonces estaré haciendo menos cálculos para mí mismo. Bien, muy buena la pregunta. Mac 11. Дорогие учителя, здравствуйте. Вот сейчас слушаю вопросы подруг, и у меня такое впечатление, что воспринимаются... Yo escucho las preguntas de los amigos y me da la impresión que nos referimos a algo incómodo, terrible. Y ayer leíamos este artículo y llegamos a la conclusión de que los golpes son otra cosa. De hecho, quizás el alejamiento del Creador. Entonces queremos pedirles que nos expliquen a qué se refiere aquí el artículo cuando habla de golpes. Y ayer, gracias a Alexei, es verdad, como dijo Rav, de hecho, trabajamos en diferentes niveles. Y por eso, de forma natural, podemos ver el golpe en diferentes niveles. En la base más simple es lo que no nos produce placer, porque de hecho somos deseo de recibir placer y satisfacción. Todo el tiempo buscamos, queramos o no, llenarnos. No es algo que podemos manejar siquiera. Siempre vamos a ir tras lo que nos hace sentir bien y nos vamos a alejar de lo que nos hace sentir mal. Entonces, como dijiste, hay otro nivel que es lo que nos dice Rabash en los artículos, en el camino del que ya quiere revelar el Creador y siente que se encuentra en estados en los que se aleja y se acerca al Creador. Entonces, dentro de ese espectro de acercamiento y alejamiento vive, y lo que recibe, las sensaciones que recibe, a veces se perciben como golpes. Y el golpe en la persona que está avanzando la espiritualidad, el mayor castigo, como dice Balasulam, el mayor castigo que pueda uno sentir es que está desconectado del Creador. Para uno es un golpe, porque eso quiere decir que está alejado del Creador. Pero hay un pero. De momento que la persona reconoce que está en un estado de alejamiento, está alejado del Creador y es un golpe, inmediatamente lo puede invertir de golpe a regalo, que lo usa para saltar un paso más adelante, más cercano al Creador. Y ahí se mueve entre el acercamiento, alejamiento, golpes y regalos, pero siempre está en el mismo campo, siempre trata de mantener que todo lo que siente en relación al Creador llega únicamente del Creador. O sea, tratar de no salir del mundo del Creador, ese es el consejo. Todo en la vida, tratar de atribuirlo al Creador, y entonces a partir de ahí el trabajo entre lo material y lo espiritual, la sensación de golpe, sean materiales o espirituales, empiezan a formarse de una manera que tendrá otro sabor. Y como hablamos de la verdad y mentira, dulce y amargo, etc. Mac 113 mujeres. En el artículo dice que como no pueden soportar los sufrimientos, esto hace que dejen el descanso y se pongan a trabajar.
Entonces esto se considera trabajo en coerción, que uno se obliga a trabajar por los sufrimientos. Y decimos que no hay coerción en la espiritualidad. Entonces, ¿cómo entender esto correctamente? ¿De qué coerción se trata? Gil. Es verdad, la pregunta es muy cierta. Por un lado, no hay coerción en lo espiritual. Por otro lado, hablamos de una coerción, como decimos, que hay cada hierba que el encargado lo golpea y hace que crezca. Eso me suena a obligación. Veamos, desconectemos el estado emocional aquí. Hay un plan, un programa en el que la entidad quiere disfrutar, pero cuando no lo recibe el placer, entonces sufre. Aquí está la definición de qué es un placer para mí. Estar ahí tumbado en la playa o comer un helado o tener muchos ceros en la suma del banco o por lo contrario otorgar. ¿Qué es placer para mí? De acuerdo a esto, si yo no tengo ese placer, siento sufrimiento. Decimos que no hay coerción, empecemos también en realidad a qué se refiere esta coerción. Entonces vemos que justamente es que hay primero que nada una meta, un propósito, que es desarrollarnos. El propósito de la creación es llevarnos al nivel más elevado, al nivel del creador. ¿Es eso bueno o malo? Llegar al nivel del creador. Si es algo bueno, entonces todo lo que me promueve hacia ese estado bueno ya no es sufrimiento, es una bendición, ¿verdad? Si ese es el propósito de toda nuestra existencia, toda la realidad es para que revelemos sus nombres. Entonces todo lo que me ocurre de acuerdo a este propósito es bueno, porque me hace avanzar. Todo lo que me hace que yo no avance, si me quiero confundir con todo tipo de cosas, para mí eso no es bueno. Entonces, primero que nada, acordemos cuál es el propósito. Luego, ¿cómo llegamos a ese propósito? Vemos que quien creó toda esta realidad y este propósito nos ayuda, nos dirige. Hay cosas que no nos hacen avanzar. Eso lo sentimos como sufrimiento. Y lo que sí nos hace avanzar lo sentimos como placer. Cuando hablamos que hay coerciones en relación a qué, a dónde queremos llegar, y de acuerdo a esto yo veo que yo no estoy recibiendo coerción, sino ayuda. Que quien creó todo se preocupa por mí y me hace avanzar a esa meta. Ahora yo, de momento que yo entiendo el sistema y mis amigos entienden el sistema y entienden que así fue creado para este propósito, ya formamos un entorno que nos hace avanzar a la meta, que no nos confundamos, que mis deseos no me confundan. Entonces yo ya preparo un estado, un entorno, marcos de estudio, materiales con los que yo me rodeo para que pueda avanzar. Justamente en ese momento, como dicen, ponte policías y guardianes. Ellos quieren dirigirme, pero yo veo que mis deseos egoístas quieren todo tipo de cosas y yo quiero dirigirme a la meta. Entonces, como amigos que estamos interesados en llegar a esa meta y la entendemos, creamos un entorno, un proceso, una rutina que nos lleva a ese proceso. Y nos creamos cercos que nos circundan para evitar que nos salgamos de esa línea. Como explicó la pregunta de Alexei,
que definimos como sufrimiento. Entonces no hay coerción, sino que nosotros nos obligamos a nuestros deseos materiales para que nos sirvan para llegar al propósito espiritual. De arriba solo nos ayudan. Cuando entendemos que la bestia en nosotros todo el tiempo quiere disfrutar, entonces obligamos al deseo egoísta para que trabaje en pos del acercamiento. En la decena, ¿estamos bien? No siempre dentro del ego nos sentimos bien. Yo tengo todo tipo de cosas que me están invitando, pero yo ahora tengo una reunión con la decena. Tenemos, por ejemplo, nosotros hoy una reunión con otra decena y él prepara la comida para la decena. Él tomó esa función que a veces no tiene ganas, pero lo hace porque él ya tomó esa obligación, pero lo hace por el bien de la decena. Entonces te harás policías y guardianes para avanzar en este camino y no en todo tipo de desvíos. Tienes una buena decena, trabajen juntos para que nuestros animales quieran seguir en este camino. Alemán. Mujeres. ¿Cómo se hace este pasaje de transmitir el del dolor en deseo de lo que el dolor nos señala? Muy buena la pregunta, dice Yair, y es también importante, porque de hecho Rav habló en uno de los videos en la clase que tenemos que cambiar nuestro cli, es la intención, de hecho, es la actitud de lo que nos ocurre. Entonces, ¿cómo nos dirigimos menos y menos a lo que recibimos a nivel material en la sensación? Me siento mal, digamos, no te sientes cómoda, puedes caer dentro de esa sensación. Y en la medida que caes dentro de esa sensación, estarás cerrada en tu interior y quién sabe cuándo puedes salir de eso. Todo está en manos del Creador, por un lado. Y por otro, como dice Balasulam, como que el término es que como que un demonio lo congeló. O sea, es un momento en el que uno se cae dentro de esa mala sensación y de pronto uno tiene que anhelar salir de ese estado más rapidez mayor. Digamos, estás ahora disfrutando de una música o de una comida, salir de esa sensación al reconocimiento del origen de la sensación. Ese es un punto muy importante, porque este ejercicio en el que todo el tiempo uno tiene que estar atento, de sentir y hacer esfuerzos. El esfuerzo es lo que importa, no el éxito, de reconocer qué está ocurriendo en mi interior, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Estar en eso el mínimo tiempo posible y llegar rápidamente al reconocimiento de quién me dio esa sensación. Menos importa la sensación, el sufrimiento, que es la falta de llenado. Y transmitirlo a la fuente. Eso es lo que tiene que ocurrir.
Y cuando lo hace, de repente descubre que uno está sumido en asuntos de este mundo y no siquiera uno pensó los amigos, en el creador, de dónde todo viene. Solo pon atención a esto. Tienes que estar consciente y hacer esfuerzos para acortar los tiempos entre estas salidas y entradas y salidas y entradas. ¿Quién me envía esto? Esa es una habilidad que la desarrollamos en el trabajo, en la decena. Y la única fuerza que puede, en definitiva, después de hacer estos esfuerzos, la única fuerza que le puede ayudar de verdad, estar por encima de la sensación física y la falta de carencia, la falta de llenado, es una sola fuerza. ¿Cuál es? La luz que reforma. En definitiva, todo lo que hacemos es para atraer esa fuerza. Si no sufrimos por sufrir en ese estado, entonces la luz va a trabajar en nosotros, pero de manera muy débil. Tenemos que preparar la carencia. Ucrania. Вітаємо, дорогі викладачі, дорога світова спільнота. Запитання від Артема Боймова. Він питає так. Shalom, queridos maestros y mundial. ¿Qué hacer cuando hay una sensación de que hay un amigo en la decena que saca todas las fuerzas de la escena? Al no hacer nada es como un agujero negro. Buena pregunta. Muchas veces se le preguntó a Rav. Mientras que el amigo no perjudica a la escena, déjenlo. Mientras que el amigo no perjudica, déjenlo tranquilo. Si a lo largo del tiempo el amigo no es activo, no escribe, no participa, entonces vean con su equipo social de su idioma cuánto tiempo se lo deja ahí en el chat o se lo saca, pero mientras él no perjudica, en principio no, digamos, no actúa contra Rav, contra la sociedad, contra el creador o el camino. Cada uno pasa estados, amigos. De pronto estamos arriba, de pronto estamos abajo, de pronto nos sacan, nos cortan la electricidad y de pronto nos dan un golpe eléctrico. O sea, tenemos que tratar de justificar, acercar, y quien puede se acerca y bebe del manantial. Italia, mujeres. Amigos y maestros queridos, sabemos que en la espiritualidad todo está corregido, todo es bueno, pero ¿cuál es el trabajo principal que nos promueve hacia la espiritualidad? ¿La plegaria o la acción? Y ahí no hay luz sin cli, así dicen. Entonces, ¿cómo puede haber una plegaria si no hay primero un cli? O sea, hay que desarrollarlo, hay que hacer acciones. Una cosa está relacionada con la otra, no se puede decir de qué va a haber plegaria. En la medida que uno se esfuerza y pierde esperanzas, entonces así se esfuerza y recibe respuesta. África 1, mujeres. Primero que nada, quiero compartir mi intención de avanzar en el camino para adherirme más al Creador.
Lo que quiero decir es que recibimos el punto en el corazón como un mayor regalo que se pueda recibir. No tiene valor que se pueda medir. Y esto nos permite navegar en este mundo para llegar a la meta. Tenemos la decena, tenemos fuentes de los libros, realmente tesoros, cada uno con su decena para aprender lo que los grandes nos han dado. Lo más importante que se hace es aceptar recibir todo lo que nos dan. Que estemos en la verdad, que adherirse al Creador, esa es la verdad. Tenemos que orar por ello y siempre unirnos, adherirnos a la meta. Estoy muy contenta de tener el honor de trabajar con la decena, con Germaine, que es una mujer maravillosa, y maestros que hacen un trabajo maravilloso, que difunden la grandeza del Creador. Agradecemos porque nos dan clases maravillosas en el sistema de Arbut. Gracias por todo el trabajo, que haya suerte para poder unirnos toda la decena y hagamos todo lo que se pueda para poder avanzar y no temer. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy contentos de que tenemos más y más puntos en África que se despiertan. Continúen con ese amor y ese calor para contagiar más puntos en África. Mucha suerte y lo hacemos juntos. Como dice Rab, nuestra función es acercar a las personas al Creador, al propósito de la vida. Muchas gracias. Max 62 mujeres. Gracias por la oportunidad de preguntar, queridos maestros. Clima mundial. ¿Cuál es la actitud correcta que tiene que haber con respecto a lo que ya hemos alcanzado en el camino espiritual para no corromperlo? ¿Qué nos prepara para el próximo paso? Y ayer, bueno, no sé a qué te refieres exactamente que hayamos ya adquirido, pero la mejor forma es no pensar en que adquirimos algo, sino que sigamos, que continuemos, aun cuando alguien piensa que ya tiene algún conocimiento, quizás a eso te refieres, alguna comprensión. No tenemos que aferrarnos a eso, lo único que tenemos que aferrarnos es el sistema, como dijo Gil, los tiempos, las reuniones, eso todo menos salir. Eso es lo que uno se tiene que, a lo que se tiene que agarrar. A veces sentirás que sí alcanzaste algo, a veces no. Lo importante es continuar adelante, acelerar los estados. Agregaría, dice Gil, justamente el concepto de sostener. Queremos agarrar algo en el ego y en la medida que agarramos más ponemos límites alrededor de la casa que no vayamos a perder nada. Y el Creador se ríe de eso. Siempre queremos no aferrarnos, justamente.
sino seguir adelante. Vemos a nuestro maestro, y vamos a Bala Sulam, que repartía todo para que no quede nada para el día siguiente. Eso es un nivel muy alto, pero no aferrarse a nada, sino todo el tiempo buscar más oportunidades de otorgar. Y de momento que nos agarramos a cosas, ya salta el ego en direcciones no muy positivas, mientras que buscamos cómo conectarnos más en la sociedad. Ahora en octubre vamos a tener el Congreso. ¿Cómo voy a participar? ¿Cómo influyo? ¿Cómo me ocupo de las amigas en la decena para que se lleguen al Congreso? En la medida que trabajamos más por fuera de nosotros, no tratar de aferrarnos a lo poco que sentimos, vamos a poder conseguir más a nivel egoísta incluso. Y también cuando agrandamos el entorno nos influye. Vimos cómo el superior va a pedir para dar al inferior. Ustedes se convierten así en superiores y consiguen más de lo que conseguimos antes. Pero aquí, para el clima mundial, tenemos una oportunidad para el Congreso para participar. No se pierdan estas oportunidades. Pidan, exijan participar en el Congreso, estar involucrados. No que venga alguien y me lo organice. Sean ustedes quienes están haciéndolo. No dejen que pase a su lado para que su decena pueda crecer. Y ahí el otro consejo que podemos decir, según la pregunta de la amiga, si sentimos que adquirimos algo, digamos salieron ahora de la clase con importancia, entonces transmítanlo a los amigos. Hay una impresión, adquirimos algo, esto transmítanlo a los amigos. Y así vamos a poder avanzar todos y disfrutar. Lo que alcanzamos lo compartimos, sí. Bueno, llegamos al fin de la clase, así que dirijámonos a la importancia. Entendemos que el sufrimiento es algo material que podemos llevar hacia lo espiritual. Y demos impresión a los amigos. Pasemos bien a todos. My dear friend, please take my hand and lead the way, and we'll rise and step together every day. With your help I'll finally break this heavy heart of stone. I can do this on my own. Without you I feel alone. В твоем сердце есть особая черта. На любви к другому строится она. И зовет меня раскрыть ее в тебе, мой друг. Пробудить отдачи дух, насладить весь мир вокруг. Боуэ камато, бо негале שתבואו לאור. יחד נחבר את שברי הנשמה. El amor de nuestra unión